Bienvenidas y bienvenidos, qué gusto que nos acompañen estos programas especiales en el marco del Congreso Latinoamericano sobre la aplicación de enfoques diferenciados en la ejecución penal. Y queremos compartir con ustedes alguna temática de las que se han planteado en este Congreso y ahora hablaremos de los derechos de las personas adultas mayores. Y para hablar de este tema nos acompaña una especialista panelista en este Congreso, Mónica Mendoza Molina. Ella es de la Universidad Externado de Colombia. Mónica, bienvenida, qué gusto que nos acompañes. Muchísimas gracias por tu invitación. Mónica, compártenos un poco cuál es el escenario actual, es decir, ¿por qué es tan importante que se visibilicen los derechos de las personas adultas mayores? Bueno, mira, es muy importante visibilizar estos derechos porque justamente se trata de un grupo poblacional muy olvidado, ¿sí? Muy marginado, muy estigmatizado. Digamos que anteriormente las personas adultas mayores ocupaban un rol preponderante en la sociedad, ¿no? Eran reconocidas desde su conocimiento, su saber, su experiencia, todo el trabajo que hacían para su familia, para su comunidad, para la sociedad. Pero este rol cambió con el tiempo, sí, muy asociado seguramente a todo este imaginario de la productividad, ¿no? A nuestra necesidad de estar produciendo. Entonces ya sabes que los adultos mayores están en una etapa de jubilación, que su propio proceso de envejecimiento impide que sigan realizando las mismas actividades que realizaban anteriormente. Y pues esto hace que efectivamente se le estigmatice de una manera complicada y negativa, ¿no? Es alguien que no produce, es alguien que en cambio tiene muchas demandas, ¿no? En temas de cuidado. Este proceso por supuesto genera una serie de impactos sobre su salud, no solo física sino también mental, se asocia a ciertos tipos de demencia, de depresión y también imaginarios negativos asociados a su comportamiento, ¿no? Entonces son reconocidas como personas complicadas, como personas irascibles, que no tienen paciencia. Entonces realmente se les estigmatiza de una manera muy negativa. Y si sumamos todas estas connotaciones a un escenario de privación de la libertad, ¿no? En donde la persona, como sabes, ya ni siquiera es vista como persona, sino como un delito, pues entonces imagínate, se condensan estas dos cosas y se genera un tipo de vulnerabilidad muy particular que es el de la población de adultos mayores privados de la libertad. En este escenario ellos se ven enfrentados también afuera, pero pues ya sabes, en un escenario tan violento como lo es la prisión, pues a diferentes tipos también de segregación, ¿no? Son objeto de violencias por parte de otras personas privadas de la libertad que de pronto son más fuertes, hablan más duro, todos sus procesos de participación, sus procesos de integrarse como a esta nueva comunidad son más difíciles. Sus necesidades puntuales en temas de salud no son necesariamente atendidas desde las especificidades que necesitan ellos, ¿no? En materia de acceso a servicios con especialistas médicos, por ejemplo, el tema de salud mental en general en la prisión es un aspecto muy descuidado, ¿no? No tenemos muchas veces la capacidad, y digo no tenemos porque siento que son problemáticas que compartimos en los países de la región, ¿no? Habrá algunos que tengan unos desarrollos mayores, que hayan enfatizado más en estos temas, pero en general los temas de salud mental son muy descuidados en el ámbito penitenciario y carcelario, y pues esto por supuesto afecta de una manera diferencial a la población de adultos mayores aquejada por este tipo pues de afectaciones, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que los procesos de envejecimiento no son los mismos en todas las personas. Todos estamos envejeciendo de manera permanente y constante desde el momento de nuestro nacimiento, pero por supuesto el proceso se ve afectado por las condiciones particulares del entorno en el que tú te desenvuelves, ¿no? Las condiciones medioambientales, las posibilidades de acceso a una alimentación saludable, de acceso a un ambiente sano, es decir, todo esto influye en tu proceso de envejecimiento. Y como lo sabemos también en los contextos penitenciarios y carcelarios en Latinoamérica, pues no contamos como con el mejor ambiente para que las personas puedan, digamos, desarrollarse y vivir de una vida digna, ¿no? Incluso hablamos en términos de dignidad. Entonces se habla que las personas privadas de la libertad tienen un proceso de envejecimiento mucho más acelerado a las personas que no tienen este tipo de condición. Incluso se habla que podríamos pensar que tuvieran 10 años más, ¿no? Todo el tema de hacinamiento, de las condiciones de insalubridad, todo el tema de la alimentación inadecuada, todo el tema de la exposición a violencias, de la exposición a incluso cuando hay redadas, a gases lacrimógenos,
Los espacios físicos tampoco favorecen, ¿no? Digamos que la adultez mayor también se asocia en muchas oportunidades a situaciones de discapacidad, ¿no? La misma enfermedad crónica puede derivar en una discapacidad. Hay personas que adquieren esta discapacidad incluso en el ámbito penitenciario, y si nos fijamos a nivel de infraestructura tampoco contamos con esas posibilidades de que ellos se puedan mover con libertad. Si requieres una silla de ruedas, de pronto un bastón, una rampa, es decir, tampoco la infraestructura favorece. Entonces fíjate que sí se condensan en estas personas adultas, mayores, privadas de la libertad, una serie de afectaciones y de vulnerabilidades que son muy propias de esta población, y de allí la importancia de aplicar pues estos enfoques diferenciales. Muy revelador este panorama tan completo que nos presentas, Mónica, respecto a pues las violaciones que pueden sufrir privados de la libertad, y además pues de la necesidad que hay que el Estado garantice la protección de sus derechos humanos. Me gusta mucho esta parte que dices, una vida digna, garantizarles eso incluso aunque estén en estado de reclusión. Y eso me lleva a preguntarte si hay también, si partimos de la idea de que las prisiones son reflejo de lo que está sucediendo afuera, si hay también esta especie de abandono hacia los adultos mayores, porque, o si hay visitas continuas. Bueno, esa pregunta es muy importante. Creo que das en un punto muy crucial del tema. Y los adultos mayores efectivamente son de las poblaciones privadas de la libertad que menos visitas reciben, ¿no? Y que manifiestan sentirse en un estado de abandono, en un estado de soledad. Esto influye, por supuesto, en estos estados depresivos de los que te hablaba, influyen pues en una falta de visión a futuro, ¿no? No solo por su edad. A veces ellos sienten que van a morir en prisión y muy seguramente pueden morir allí. Hay condenas muy largas que seguramente es posible que no vuelvas a salir a la libertad. Estas condenas tan largas hacen que las visitas disminuyan, por supuesto, ¿no? Muchas veces la familia es muy constante durante los primeros meses o tal vez los primeros años, pero con el tiempo es una situación que se va desgastando bastante, que implica no solamente toda esta situación emocional que da en sí la situación, sino también temas económicos. Los traslados son costosos, son difíciles, a veces ellos han sido trasladados a establecimientos lejos de su familia. Muchas veces el tipo de delito que cometen es rechazado incluso por su propia familia, entonces toman la decisión de no ir a visitarles. Son adultos mayores, en muchas oportunidades manifiestan que su pareja sentimental, su esposa, fallece, ¿sí? Y lo mismo ocurre pues con su familia social, ¿no? Hay muchos amigos que de pronto los visitaban, pero pues digamos que en el pasar de los años pueden ir muriendo. Es propio también, digamos, de la expectativa como de esta población en particular. Entonces es una población poco visitada, es una población que sí manifiesta sentirse abandonada, que sí manifiesta sentirse triste, deprimida, con pocas ganas incluso de vincularse a los programas o a las actividades que se les ofrecen desde la prisión, porque pues como que no ven mucho sentido en ello, ¿no? Tienen muy presente como esta visual de la muerte próxima, o como que la muerte es lo único que les espera. Entonces Y desde este contexto, análisis que nos presentas, ¿cuáles serían las recomendaciones que les harías a las juezas, los jueces, cuando, principalmente a los de ejecución de sentencias, para que pudieran estar muy atentos de estos enfoques diferenciados? Yo creo que para hablar de esta, pues de todas las poblaciones, por supuesto, pero esta población en particular sí es muy importante tener en cuenta sus condiciones anteriores, ¿no?, a la privación de la libertad. No solamente en relación con el delito, digamos que esto pues obviamente es como parte central del proceso, pero sí es de dónde viene esta persona, tener un censo muy claro de personas adultas mayores, qué condiciones tienes tú previas a la reclusión, condiciones de salud física, de salud mental, cómo está el tema de tus redes de apoyo, quién te acompaña, tienes quien vea por ti mientras vas a estar acá, trabajabas antes, de dónde generabas tus recursos, eras proveedor para tu familia, es decir, una clasificación muy profunda, lo más que se pueda, ¿sí? A tener en cuenta también durante el tiempo de privación de su libertad para el diseño y la aplicación de unos
actividades que se acojan, que se adapten más bien como a tu realidad, ¿no? Pero hago mucho énfasis en el tema de atención pospenitenciaria también. Si bien hay personas que posiblemente no vuelvan a salir a libertad, lo que esperaríamos es que sí, ¿cierto? Sí. Y cuando salgan, si han estado mucho tiempo privados de su libertad o por su edad, son personas que van a salir y muy difícilmente van a encontrar un trabajo, ¿no? Sí. Primero, pues eres una persona ya adulta mayor, todos sabemos que el mercado laboral no está diseñado para estas personas, pero además cometiste un delito, ¿no? Tienes estos antecedentes, tienes este estigma de haber estado en prisión, de haber delinquido, ¿no? Entonces, imagínate, realmente las posibilidades como de que se vinculen a un trabajo, pues son muy escasas, yo diría, me atrevería a decir que son nulas. Si son personas que han perdido sus redes de apoyo, necesariamente tenemos que pensarnos dentro de la política criminal un tipo de atención postpenitenciaria adecuada a esta población. Y eso incluye, o debe tener en cuenta más bien, que muchas de estas personas ni siquiera tienen un domicilio a donde puedan llegar al momento de su salida. Si lo han perdido todo estando allí en prisión, seguramente no van a tener un lugar a donde llegar. Si no tienes una red de apoyo, no vas a tener quien te reciba. Y en ese sentido, sí pienso que es muy necesario establecer alianzas, ¿no?, entre las instituciones, por supuesto, pero también contemplar todo el tema de la empresa privada, o sea, las alianzas público-privadas creo que son muy claves acá para atender ese tipo de necesidades puntuales. Dependiendo de tu estado de salud y demás, se mirará si lo pertinente es un centro con un enfoque geriátrico. Muchas personas con enfermedad mental, pues seguramente se podrá contemplar un psiquiátrico. Fíjate que lo triste también de todo esto es que muy seguramente tu destino va a seguir siendo la institucionalización, ¿no? Pero bueno, tendrán que ser instituciones más abiertas, instituciones más pensadas ya en tratar de ofrecerte unos últimos días, unos últimos años de vida, por lo menos con calidad, ¿cierto? Que en lo que te puedas sentir cómodo, cómoda, pues antes de ya... Claro, donde haya un trato digno. Un trato digno, exacto. Y de verdad que qué importante este señalamiento que haces sobre la atención postpenitenciaria, porque sin duda, si bien todas las personas que han estado en prisión cargan con este estigma y la reinserción es muy complicada, tú ya lo ponías en el centro, para las personas adultas mayores lo es todavía más, porque no hay el estigma y además bueno, y en el mercado laboral, ¿en qué se pueden reinsertar? Bueno, esa pregunta es muy complicada, pero fíjate que quisiera irme un poco más atrás a lo que apuntas, y es, de hecho, la política criminal y la concepción de los lineamientos de atención y tratamiento penitenciario para las personas tienen una orientación hacia las personas jóvenes. Por eso, porque estamos, como sociedades, estamos apostando a que ellos van a salir y van a encontrar qué hacer, no van a tener que volver a delinquir nuevamente, porque en teoría estamos ofreciendo herramientas para que no lo tengan que hacer. Ellos allí están estudiando, están trabajando, están adquiriendo habilidades para salir y poder hacer algo, ¿sí? Cuando pensamos en el adulto mayor, pues uno dice más o menos como, bueno, pero yo aquí, ¿para qué voy a invertir? ¿Cierto? ¿Por qué habría que invertir en una población como esta si es efectivamente una población que va a salir y no va a tener una posibilidad de vincularse o a un mercado o de tener un emprendimiento? Claro. Entonces yo creo que hay que pensárselo en otros términos, ¿no? Muy seguramente habrá personas también que por su edad puedan salir y desarrollar algunas actividades, pero digamos que las condiciones de envejecimiento no ofrecen muchas veces esta posibilidad. Y en ese sentido sí considero pertinente es que la oferta esté más enfocada no a que se sientan improductivos o inútiles, que es un poco la etiqueta que también se les pone, pero no necesariamente que dependa la generación de ingresos propios. Esta persona no dependa de esa generación de ingresos propios para poder suplir sus necesidades básicas, sino que sí haya unas garantías por lo menos pues como de esta satisfacción material, ¿no? Como algunos paliativos. Y esto me lleva a preguntarte si este sistema punitivo en realidad está respondiendo a la realidad que tenemos, porque es en verdad la respuesta a los grandes problemas, o al menos a los problemas que se están presentando. Yo creo que esa es una cuestión que tiene bastante de fondo, ¿no? Es una discusión que
a la que no se ha logrado, digamos, llegar a acuerdos ni desde el ámbito judicial, ni el académico, ni la misma posición Claro. de la sociedad civil, ¿no? Cómo posicionamos estos temas en la agenda pública, pero yo creería que no, el enfoque no es el apropiado. Creo que los datos hablan, ¿no? No es ni siquiera como una posición personal, aunque lo es, pero los datos hablan, los datos nos hablan de realmente qué tan exitoso está siendo nuestro sistema penitenciario y carcelario, ¿no? Tenemos casos de éxito, por supuesto, yo creo que eso también va como lo que cada persona decide hacer de su vida y de su experiencia vital, esa experiencia tan puntual que les toca, pero realmente dudo mucho si la política está enfocada de manera correcta, ¿no? Porque también entonces los educamos o generamos herramientas para ciertos trabajos, Claro. pero no van a poder salir a hacer cualquier cosa, o posiblemente no vayan a encontrar mismas oportunidades de profundizar en estudios que quisieran hacer. Es decir, si nosotros no solucionamos como sociedad estas causales que los llevaron a estar a ellos allí, no estamos haciendo nada, porque si ellos salen y encuentran exactamente el mismo panorama que tenían antes de ingresar, pues difícilmente van a actuar de una manera distinta. Por eso te digo, no quiere decir que no pueda ser de otra manera, en algunos casos lo es, pero si no generamos soluciones frente a estas causas de fondo que tenemos como sociedad, pues seguiremos hablando de prisión durante mucho tiempo sin saber si efectivamente era eso lo que necesitábamos. Y de ahí la importancia, retomo lo que tú planteabas, de los enfoques diferenciados, de que estén presentes también en el diseño de estas políticas públicas desde origen, que intenten atender el problema de origen. Sí, correcto. Allí por eso como que cada caso es particular y deberíamos entenderlo así, ¿no? Desde el momento cero, cuando esta persona tiene, digamos, este enfrentamiento con los sistemas de justicia, por cualquiera haya sido la situación que lo llevó a estar allí, sí es tratar de comprender un poco eso, ¿no? ¿Cuál es la causal para que estés allí? Y qué tendríamos que hacer en el proceso de esta persona para que al momento de su salida encuentre otras maneras de vivir, encuentre otras posibilidades y podamos decir que como sociedad estamos cumpliendo también con esto, ¿no? Fíjate que en estos temas siempre sale a colación y con toda la razón el tema de las víctimas, ¿no? Y es bueno, ¿por qué tendríamos también que concentrarnos tanto en estas personas ofensoras, agresoras, cuando realmente lo importante es que cometieron un delito contra alguien? Siempre que hay un delito pues hay una víctima, por supuesto, pero fíjate que nunca nos concentramos de manera puntual en eso, ¿no? Es más importante castigar que realmente resarcir el daño que las personas hacen. Entonces, si estuviéramos concentrados en resarcir el daño, seguramente habría otras alternativas diferentes a la privación de la libertad y en las que la víctima pudiera sentirse más resarcida, pudiera sentirse que están devolviéndole su dignidad. Pero cuando ponemos esta barrera cárcel, creo que no estamos cumpliendo ni de este lado ni del otro, ¿no? Y creo que el gran reto es ese. ¿Y nos podrías compartir algún enfoque, historia de éxito que ustedes identifiquen en Colombia, que digas, esto está funcionando bien? Porque me parece muy interesante lo que planteas de repensar, pues, desde otro enfoque nuestro sistema penal incluso. Sí, yo creo que efectivamente el tema de las alianzas con lo que te decía, alianzas público-privadas, pero también con organizaciones del tercer sector o de la sociedad civil. Entonces en Colombia hay algunas organizaciones que trabajan justamente para esta población y para mirar cómo hacemos para que en el momento de su salida puedan realmente salir a hacer otras cosas. Y fíjate que esto es un proceso que se da desde la cárcel. O sea, no los vamos a esperar afuera cuando salgan para decir, hola, mira, te voy a ofrecer esto, sino que sí es un proceso de preliberación, ¿no? Cuando ya estás preparado para la libertad, cuando ya, bueno, has, como te digo, vivido tu experiencia de la manera en que lo has hecho, tenemos estas posibilidades, vamos a orientarnos a esto y cuando salgas tú vas a poder seguir con nosotros, vamos a ofrecerte empleo en estas áreas que te gusta, te interesa, vamos a fortalecer esto, estas mismas organizaciones identificar cuáles son las fortalezas de las personas, cuáles son sus habilidades, porque no todos ni todas tenemos tampoco las mismas como habilidades, pero en la medida en que generemos ese tipo de oportunidades y que haya realmente afuera organizaciones, instituciones, personas dispuestas a ingresar a la cárcel, ¿cierto?
dispuestas a verlo como con otro lente, dispuestas a entender que efectivamente son personas quienes están allí con sueños, con familias, con ganas de hacer otras cosas porque realmente las tienen. Y si estoy dispuesta a invertir en eso, seguramente estas personas que tengan esa posibilidad van a tener también un futuro distinto, ¿no? Y cuando digo un futuro distinto, no solo me refiero como a la posibilidad de delinquir nuevamente, sino de un poco estar condenado como a la muerte, ¿no? No solo a la muerte física, sino también social, porque muchas veces consideramos que estas vidas de estas personas que están allí son vidas que no merecen ser vividas, ¿cierto? Pero como ¿para qué o por qué? Claro. Entonces, si estamos dispuestos a mirar diferente el problema desde la sociedad y a invertir en ello, yo sí creo empresas, ¿no?, que estén dispuestas a contratar a estas personas, o sea, que realmente puede que los riesgos sean altos, no sé, hay muchas variables a considerar allí, pero hay casos exitosos, discúlpame, de empresas que le apuestan a esto y que efectivamente dentro de sus políticas de responsabilidad social ofrecen este tipo de empleos, por ejemplo. Esos son casos que yo creo que son importantes. Y no todos son exitosos, por supuesto, en el camino pasan muchas cosas, pero si no estamos dispuestos a asumir eso, difícilmente va a cambiar todo. Pues yo te agradezco mucho, Mónica Mendoza, esta posibilidad de reflexionar sobre la necesidad de repensar desde otro enfoque el sistema penal. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias a ti por la invitación. Y a usted muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.